Muy buenas fotografinautas y bienvenidos una vez más a estas entrevistas que hacemos a amigos de la casa y hoy además tenemos un amigo desde hace mucho tiempo de Fotografiarte que es Antonio García. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Oye, encantado, Pues muchas gracias por invitarme. teníamos ya ganas de pasar este ratito contigo hablando un poco sobre todo de fotografía, además fotografía de estudio, que hemos tenido ya Ujú. varios fotógrafos por aquí ¿Cierto? y alguno de estudio, pero no hemos tenido muchos de vosotros que os encerráis en una sala. Y me parece una entrevista interesante porque vamos a hablar, normalmente hablamos alguna vez, aunque intentamos no insistir mucho en equipo, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de equipo, que es el equipo que Ujú. en tu caso seguramente sea tenga un poquito menos peso, que es la luz. O sea, la cámara tiene un poquito menos de peso y la luz es lo importante. A ver, en mi caso particularmente sí, porque soy fotógrafo de estudio, pero no me dedico 100% o de una forma muy intensiva a la fotografía publicitaria, por ejemplo, que sería la que necesitaría muchos megapíxeles y ese tipo de cosas. Mi trabajo se suele centrar más en el retrato, un poquito de fotografía más creativa, de moda, etcétera, pero sobre todo, al final también trabajando mucho a particulares y cuando trabajo con, pues, con agencias de modelos o cuando trabajo para marcas, etcétera, no me suelen pedir no tienen unos requisitos a lo mejor de resolución muy grandes, etcétera, con lo cual, esto lo he hablado con algunos compañeros, se sorprenden, por ejemplo, de que no tenga pues el equipo top de la marca, por ejemplo, pues, en el caso mío de Sony, que no tenga una 7R5, sino que tenga una A7 IV, que es más pequeña, que es como la de entrada. Sony la vende como la cámara de entrada al full frame, La full frame. ni siquiera la venden como No es una... profesional. No la venden como una cámara profesional, ese es el punto. Y es como, sí, se puede hacer de todo con ella, pero bueno, es un poco eso. Entonces, mm, colocas, yo cuando yo llevo en estudio, yo llevo siendo fotógrafo de estudio, déjame que piense, 12 años. Me metí en el estudio, no, ¿qué coño? 15, me metí en el estudio Sí, sí, en parece que alguno 2009. más en En 2009 me metí 19. en el estudio y yo esto siempre lo he defendido, que cuando te metes en el estudio cambias el lugar donde metes la pasta. Entonces, yo durante muchos años, ahora por suerte sí que hemos invertido más y tenemos más inversión en equipo, pero cuando yo empecé, al final tenía la cámara que me podía permitir APS-C y tenía casi toda la pasta, al final me la gastaba en flashes, en modificadores y en fondos, que al final es A lo largo lo de suyo. todos esos años has pasado por todo tipo de iluminación, He tocado todo. absolutamente toda. Y Yo, has notado más la inversión en luz, que sí, entiendo que en equipo fotográfico, por así decirlo, en sí, ópticas y en yo me he cámaras. gastado, fíjate, me he gastado dinero en las cámaras, sobre todo el último cambio que hice de cámaras de Nikon a Sony, me gasté mucha pasta, porque Nikon tenía una cámara, dos objetivos, 35-85, para de contar. Y ya cuando me metí a hacer más en vídeo con el canal de YouTube y tal, que ya empecé a comprar ahí, sí, las pequeñas cámaras, las primeras cámaras de Sony, las 5000, tal, yo grababa con esas, ya empecé a comprar objetivos para Sony. Entonces al final el equipo de vídeo se fue engordando y se comió el de foto. Y ahora en foto, claro, como tengo lo mismo en foto que en vídeo, pues tengo un cerro de objetivos, que 9 o 10 el otro día los conté, no sé ni los que tengo. Pero siempre he metido la pasta en flashes. Y he tocado, es que además desde 2009 es que he tocado todas las marcas de flashes que hay. O sea, he tocado, bueno, he usado marcas que la gente ni sabe que existen, ni se acordará. Strobo Pro, Foshot. He tenido marcas de nombres bizarrísimos, bizarrísimos. Pero bueno, ahí estábamos. ¿Y qué buscas en tanto objetivo? Es decir, decías que tienes Sí, nueve ópticas. claro. ¿Qué te lleva? Porque seguro que muchas focales las tienes solapadas en Algunas las diferentes tengo, ópticas. algunas las tengo solapadas. El problema es que realmente, bueno, no es un problema, es una circunstancia. Hemos pasado porque ahora trabaja mi chica conmigo, trabaja Noelia, de ser un fotógrafo a prácticamente ser una pequeña productora, porque ahora como también tenemos la parte del audiovisual, tenemos un aula virtual donde damos clases, donde hacemos directos, o sea, hacemos un streaming una o dos veces al mes y, y hacemos un streaming en plató a 3 cámaras simultáneas. O sea, yo hago una sesión de fotos con gente conectada online y tenemos 3 cámaras, una de ellas con un operador con gimbal, otra general y otra en un trípode con un plano al set. Y claro, todo eso al final es mínimo 3 cámaras más la de foto. O sea, yo ahora mínimo para trabajar necesito cuatro, Cuatro cámaras. cuatro cámaras. Wow. Claro que es un poco locura.
Y claro, pues uno de los objetivos es el que yo uso cuando me grabo en mi mesa, que es un 10-20. Otra de las lentes es un 14, el 14-1.8, que lo usa el compi, el operador de cámara en el gimbal. Luego tengo un 24-70 y 70-200, porque al final es como que te cubre un montón. El 40-2.5, que me encanta la textura que tiene y el plano que me da en vídeo, me flipa, me encanta. El 90 macro para los primeros planos de detalles, de cuando vas a hacer una review de una cámara o de un objetivo y tal, para los primeros planitos, etcétera. Y el 85 porque es el objetivo que yo siempre he usado, porque yo esencialmente soy fotógrafo de retrato. Así que al final te pones a sumar Sí, tienes y un te montón. salen un montón de lentes. Pero claro, la circunstancia es que de todo esto que me has contado, los de foto no son la mayoría, es Los de decir, fotos son realmente el 24-70. Si tengo que hacer algo como abriendo mucho plano, etcétera, que normalmente eso suelen ser más exteriores, que no es lo que más hago, y sobre todo el 85 y últimamente el 70-200, que me tiene un poquito enamorado, la verdad. Pero vamos, casi siempre ando ahí. 85, 70, 200 son los objetivos que uso en foto. El resto son cosas que para los vídeos y para montar los planos de vídeo, pues al final necesitas, sí, necesitas más por equipo. un lado tienes el Antonio Garci vídeo streaming y por otro lado tienes el Antonio Garci Claro, foto. está el Garci fotógrafo, que tiene su camarita y su lente, y con una cámara normal y un 85 tira perfectamente. Y luego está el Garci Profe, que es el que en vez de estar en una escuela, porque yo antes estaba en escuela, pero ahora ya no me daba, pues se ha montado la plataforma audiovisual para dar las clases y bueno, pues para tener esa parte cubierta delante y detrás de la cámara al final. Sí, también entiendo que como consecuencia a lo mejor del COVID y todo esto, entiendo que a lo mejor todos nos adaptamos un poquito a poder estar un Fue, poco más en línea, ¿no? Con... sí, sí, fue un poco eso. Yo de todas formas, te lo estaba comentando antes fuera de cámara, yo ya hice en 2019 una prueba piloto en YouTube, o sea, en YouTube hay un vídeo en directo que no sé si dura hora y media o 2 horas o algo así, que fue hacer como una especie de multicam en mi estudio, haciendo una sesión de fotos y haciendo una especie de simulacro de clase para ver si esto se podía hacer y si podía montar un poco, como quien dice, pues la estructura para hacerlo y tal. Claro, tenía pues una cámara conectada con el gato, ¿sabes? O sea, era la única forma que teníamos, y dos webcam, que era lo que teníamos por aquel entonces. Entonces, que se ve un poco cutre, pero bueno, como experiencia Sí, piloto ese piloto. fue buena, fue buena. Ahora montamos 3 cámaras con los HDMI inalámbricos, que van todas a una mesa de realización, a un mezclador, vamos. Conectamos también la salida del ordenador y todo eso sale por OBS y por Zoom para la gente. O sea, al final montamos un circo increíble. Comentabas el tema de ópticas. Siempre en fotografía, cuando hablamos de fotografía más Ujú. profesional, más sobre todo de estudio, siempre hemos tirado un poco más a las ópticas fijas. Tradicionalmente Sí, han tenido mucha fama las ópticas fijas por calidad de imagen, por tal. Pero bueno, en tu caso comentabas que ahora el 24-70 y 70-200 es lo que más te tira. fue un poco también, sí, en realidad cuando hice el cambio a Sony ya me planteé un poco los objetivos que quería con un poquito más de visión, con un poquito más de perspectiva. Siempre ha sido un poco, pues bueno, si tengo que hacer un evento, si tengo que hacer una boda, cuando empecé hacia más bodas, porque al final cuando empiezas tienes que hacer lo que salga. Y yo siempre andaba con creo que tenía un 24-70 de Sigma antiguo de estos. Los, Antes de la. De los la dorados, ¿no? los dorados, exactamente. Que eran Los, como rugosos por los fuera, que Serie parecían X. papel de lija por Era un poco, fuera, eran un que era poco un poco feetes. incómodos, sí. Sí, sí, sí. Y que tenían Pero como dos escalones, yo creo, en el tambor cuando metías zoom, no sé si eran de sí, esos. iban por ahí. Y no terminaba, pero siempre estaba con un 35 y un 85. Eran como mis dos objetivos. Entonces, cuando yo iba por ahí a bodas, que tenía una PSC y un full frame, pues bueno, pues me ponía el 35 en el full frame, que tiraba un poquito para atrás, y el 85 en el APS-C, que tiraba un Un poquito poquito para más. adelante, y tiraba por ahí. Yo siempre he sabido que la fotografía de boda no era donde yo iba a estar, con lo cual no iba a hacer la inversión de un 24-70 y de un 70-200 2.8. Pero ahora viendo un poquito que sí que podíamos hacer un poco la inversión y tal,
sí que pensé un poco en, bueno, pues si me sale alguna cosa de eventos, para hacer alguna cosita de vídeo, pues puede estar bien tener el 24-70. Al final es la focal que menos uso, el 24-70. Pero el 70-200, el nuevo de Sony, la verdad es que me sedujo un montón, o sea, me atrajo un montón, sobre todo por el poco peso que tiene. Y fue como, es que si no, ahora que me estoy haciendo, ahora que voy a hacer la inversión, si no lo meto, Ya, es que creo que no lo meteré. no me lo voy a comprar así de decir, venga, va, me lo compro. No, no, o sea, o lo meto todo o ya. Y la verdad es que no me arrepiento en absoluto, porque me parece un objetivo espectacular y sobre todo me ha hecho también cambiar un poco el chip que yo tenía de la focal fija, como, pues, no, pero es que con el 85, una focal fija, puedes componer mejor, puedes tal. Una vez sabes componer, que las focales fijas yo siempre las he defendido mucho para ese tipo para educar el ojo Sí, fotográfico. Una vez ya lo tienes educado, creo que puedes volver al zoom y y valorar lo que el zoom te ofrece en comodidad, versatilidad y sobre todo agilidad de mente. también es cierto, yo creo que estos últimos años ha habido una revolución muy importante de ópticas y hoy en día las ópticas zoom 2.8, utilizándolas a Sí. 2.8, ofrecen una calidad brutal que Mm. hace 15 años, 20 años, te ibas a un zoom 2.8 y tenías que cerrarlo Antes a 4, 5, 6 mínimo para que fuera bien, tuviera nitidez, en las esquinas sí. estuviese bien. ¿Tú te acuerdas también de esa época en la que comprábamos los objetivos 1.8 y decías, no, bueno, esto mejor que usarlo a 2.8? Sí, Y pasaba lo mismo. Lo bueno, lo malo es que han subido de precio un montón. Los objetivos han subido de precio un montón, pero sí se nota que son mucho mejores, que ahora todos son nítidos prácticamente a la apertura máxima. Y eso es, la verdad, ahí sí que es una tranquilidad muy grande, porque ya no tienes que andar teniendo esas precauciones. Incluso, como ahora las cámaras están funcionando también a nivel de ISO, porque el ruido sí. está mejorando mucho, están saliendo ahora una hornada de objetivos F4 súper interesantes para gente que no tenga a lo mejor tanto presupuesto, o que O esté el más tamaño empezando, o que quiera una cosa más más pequeña. reducida de peso. Y yo estoy defendiendo mucho los F4 que están sacando, a ver, Sony porque es con lo que más controlo y porque casi prácticamente estoy al día de lo que sacan siempre. Pero el resto de las marcas yo creo que también están tirando por ahí, están sacando F4s. Y me parece una opción súper interesante para la gran mayoría. Hay gente que necesita ese paso de luminosidad, pero hay otra gente que no, o que puede tirar de ISO para compensarlo y se puede beneficiar de menos peso y de ahorrarse un dinero metiendo la pasta en otro sitio, que al final es lo que Sí, hablábamos. yo creo que además están enfocando un poco porque han empezado con tope de gama, o sea, han Hmm, empezado voy a sacar todo lo gordo, toda la tecnología, lo claro, más luminoso y ahora ya que tienen un abanico muy grande de ópticas 2.8, yo diría que todos los fabricantes, pues están abriendo un poquito de tienen que margen diversificar. al F4. Pero bueno, en foto de estudio el diafragma tampoco es que sea un Claro, drama. eso es. Si yo ahora mismo empezara y tuviera que comprar todo el equipo de estudio y tal, seguramente gastaría más pasta en flashes, luces continuas, ahora también, porque ahora el foto y vídeo está muy mezclado, modificadores, etcétera, y a lo mejor en vez de tener el 2.8, pues tendría el F4. Porque al final dices, bueno, pues quito de un lado, meto en otro, y la verdad es que también dan una calidad estupenda. O sea, las gamas medias ahora mismo de los objetivos estoy viendo que dan una calidad brutal. Y eso es guay. En general ha subido el precio, pero eso está muy bien. Hablando de esto del diafragma y la luz continua y tal, claro, en todos estos años has pasado por luz continua, luz de estudio, luz... ¿Cómo ha ido cambiando esto? Porque esto ha cambiado muchísimo en los Sí, últimos años. bueno, y sigue, y sigue, sigue. Y ahora y todavía yo creo que todavía en LED no hemos visto techo. Todavía van a innovar muchísimo estos años. Yo siempre he sido de flash, yo siempre he despreciado la luz continua, o sea, pero despreciarla de decir esto no, Sí, ha esto habido para mí, siempre una rama de fotógrafos que odiaban a los que hacían luz continua porque decían que usaban luz continua porque no sabían usar el flash. claro, porque el flash además tiene esa curvita de aprendizaje del destello que es siempre como muy complicada de primeras y lo de medir la luz, el fotómetro, todo eso eran como cosas de, nada, esto déjame a mí que yo sé que yo uso flash. Pero sí que es cierto que últimamente están empezando. Bueno, están empezando, llevamos una racha de a lo mejor 5 o 6 años, pero que los fabricantes de luces continuas están creando cosas que son potentes, dan una luz de calidad, que es lo más importante, porque al final tú necesitas una luz de calidad, que no te haga banding, que no te haga
que no te fliquee, todo ese tipo de cosas, que tengas potencia, porque al final también la potencia es mucho menor en continua que en flash, pero es que tener mucha potencia en continua antes era muy caro. O sea, antes la inversión para una luz continua eran de miles de euros y ahora puedes conseguir un foco de 100 vatios o de 120 no te digo por 4 duros, pero por cientos, o sea, por muy poquito dinero. Y eso la verdad es que también ha beneficiado mucho. También se está viniendo un cambio de tendencia en el sentido de que ahora no estamos haciendo tanta foto como foto-vídeo, una sesión de fotos, pero vamos a hacer un reel para Instagram del making, Sí. vamos a rodar cómo lo hemos hecho, vamos a hacer Se ha mezclado la foto y el Claro, vídeo. acuérdate del Cinemagraph, ya nadie hace Cinemagraph, No. porque ahora hacemos vídeo en cámara lenta, ese tipo de cosas. Y para eso la luz continua es indispensable, o sea, no puedes hacer una cámara lenta con flash. Sí, mira, justo hablando de esto, hace no mucho entré en la web de Zara y me encontré que en las fichas de producto había vídeos que Claro. hacía mucho que no metía yo en una web, no compro ropa online. Y justo en este caso me llamó mucha atención ver que tenía muchísimo peso a día de hoy los vídeos de moda, vídeos Sí. cortitos en los que se ve el movimiento de la tela, en los que... Y me pareció una oportunidad, como una apertura. Siempre nos quejamos de que el mundo de la foto profesional se va como reduciendo, ¿no? Siempre decimos, bueno, es que hoy en día es muy difícil, porque cada vez hay menos, porque los móviles, porque hoy en día cualquiera, porque tal. Y ves cómo se va expandiendo en cosas como el tema de... Sí, nos están haciendo cada vez más híbridos. O sea, realmente, si tú haces solo foto, lo vas a tener cada vez más complicado. Pero si te abres a hacer foto y vídeo y sobre todo al final hacer vídeo de calidad, no, porque muchas veces yo siempre he tenido el problema de que cuando hacía vídeo la calidad hacía un downgrade brutal, porque las luces eran diferentes, Sí. porque las luces eran tungstenos, los butanitos, o las luces de modelado de los flashes, que eso es horrible. O sea, ahora ya están metiendo luces LED en los flashes, pero es que hasta ahora nos ha costado mucho esa guerra. Y ahora todo está tendiendo cada vez más hacia trabajos y clientes híbridos. Entonces, te piden foto, pero te piden a lo mejor un reel. Yo incluso con actores muchas veces les haces el book de fotos para pues, las fotos para el repre, Claro. para los castings, etcétera. Y yo siempre intentaba venderles una foto más creativa. Pues lo típico, dice, bueno, voy a hacer las fotos para el casting, que se te vea la cara ya, pero luego voy a intentar hacer la foto que te harían para una entrevista en el Magazine del Mundo. Y les haces otra luz un poquito más oscura, con un contraste, con un Sí, más tal. dramático, Les más... haces un poquito algo más dramático, algo más actoral. Ahora lo que estoy proponiéndoles es también hacer una especie de cámaras lentas con retratos en movimiento muy leve, en plan, simplemente estás mirando aquí, Sí, levantas, levantar... miras a cámara, o estás mirando y de repente haces una sonrisa, o te incorporas un poquito, miras de lado y te pega un golpe de pelo, que es Sí, un un cámara detalle de lenta. gesto, alguna cosa así. Exactamente, y eso luego en Reels funciona muy bien, porque al final es casi una foto. Y si tú te lo curras, con estas luces ahora mismo podemos hacer un look de foto perfecto en vídeo y estás dándole otro rollo también y eso al final es un valor añadido que tú ofreces. Claro, por estos motivos hoy en día, más que nunca, tiene mucho sentido el tema de la iluminación híbrida, que no solamente te valga para foto, porque incluso el que solo busque foto y piense que se va a dedicar solo a la foto, a lo mejor invertir en un equipo que sea solamente de luz de estudio, se arrepiente a la larga, ¿no? Porque le va a dar menos versatilidad. Es que es complicado, porque claro, dependiendo. Lo bueno es que tenemos igualmente mucho rango de opciones. O sea, tenemos desde flashes muy baratos hasta flashes de tope de gama más Mm, caros, pero de mucha calidad. En luces continuas ya nos estamos empezando a encontrar también eso. Hay marcas que están ofreciendo cosas muy baratas, que sirven y que te pueden salvar y ponerte a andar, que al final cuando quieres dedicarte a esto, lo más importante y lo que más miedo te da es empezar a andar. sí. Entonces, cosas que te permitan empezar a andar, pero luego se están metiendo cosas muy tochas hacia arriba. O sea, yo por ejemplo, ahora este año he metido mucho equipo de continua, y claro, en Flash trabajo con Profoto, en continua trabajo con Alite. Y la verdad es que te encuentras cosas que son muy bestias a unos rangos muy variables,
pero que cuando tú quieres meterte a hacer algo más profesional, es que con las luces continuas puedes hacer foto y vídeo, y con los flashes también ahora puedes hacer foto y vídeo, porque como las luces de modelado ahora en los nuevos están empezando ya a meter Sí, luces de temperatura de modelado color y LED, un poco más potentes, un sí. poquito ya en los B10 tienes bicolores, etcétera, entonces ya puedes incluso mezclarlos muchas veces. Yo lo suelo mezclar al final porque casi todo el vídeo que hago para mí es making of de YouTube, entonces al final necesito el set de foto con el flash o con la continua a veces, porque yo cuando me llevo una continua para vídeo, lo primero que hago es probarla en foto para ver si me da, pero luego detrás o alrededor del set de foto está el set de vídeo. Y eso va con sus luces también, que esas luces ya son continuas, etcétera. Entonces, el problema que yo tengo siempre es montar los dos sets, uno Claro, dentro porque del otro. uno te contamina, o tiende a contaminarte otro, ¿o no? Intentas que en foto no te ocurra, Porque entiendo que en destellos es más fácil mezclar destello con continua en ese sí, sentido, porque el destello te vas a comer mucho más porque tiene mucha más diferencia de potencias, pero joder, no tiene que ser fácil. pero no, cuando utilizas una continua en foto y tienes el making, tienes que bajarlas pero que se vea el plano, o sea, jugar con el rango dinámico de la cámara para que la parte de making además se entienda que se está ocurriendo. Es muy divertido, es muy divertido. Cuando estás en foto con flash, a veces puedes incluso hacer que el set de vídeo, la luz del set de vídeo, te funcione como relleno para no tener que poner un reflector o cosas de esas. Yo me lo paso muy bien, la verdad es que es súper. Al final yo soy un ratón de laboratorio, soy una rata de biblioteca. O sea, a mí me gusta el estudio, me gusta Si te gusta todo lo que probar y... implica probar, experimentar, todo eso. Entonces, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Cuando saltas entre flash y continua, ¿notas algo? ¿En qué te ha cambiado? ¿Has notado que se comportan de una manera muy diferente? Ya no solo hablando de potencia, que sí que es cierto que hace años, cuando te ibas a continua, tenías potencias mucho más bajitas, tenías que tirar mucho de ISOs, tenías que... Y Sí. eso se perdía calidad, pero hoy en día no sé, yo creo que hoy en día Hoy ya en no. día no se pierde tanto, aunque tienes que seguir subiendo, pero subes a... Pero es que ahora, por ejemplo, yo subo a 1600, por ejemplo, y no noto nada. Subo a 3200 y noto poco. O sea, que realmente De ISO te refieres, claro. de ISO. El panorama está ahí. Lo que más noto, pero yo sí que ahí te entono en mi culpa y te digo que es cosa mía, es el tema del color. Porque muchas veces no atino a dar con el color o con el balance preciso. La cámara siempre la suelo tener con el balance de flash. Entonces ya me he acostumbrado a ver las fotos con el color de flash y luego ajustarlas y hacer ese ajuste de los Kelvin, etcétera y tal me suele costar un poco más, pero porque estoy demasiado acostumbrado a que el flash es una luz siempre blanca y Sí. siempre del mismo color. Entonces, claro, sí que ese punto lo noto. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando hago foto con luz continua, poder abrir al diafragma máximo y jugar precisamente con esto que hablábamos antes de a f2.8 o a f1.4 tengo una nitidez brutal, porque te permite jugar mucho con retratos que tengan esa profundidad de campo tan reducida, Sí. que te dan unos retratos muy diferentes. En flash casi siempre, por defecto, tú te vas a tu f8 y tan tranquilo. Con flash me gusta también a veces abrir el diafragma, justamente para volver a eso, pero con continua es como más intuitivo. Sí, además, para lo que comentabas de estos mini reels de expresiones y tal, claro, además los diafragmas muy abiertos, ahí también entiendo que te Ahí da dan mucho muchísimo juego, juego ahí en da cámaras muchísimo lentas. juego, da muchísimo juego. Es una cosa que la verdad es que se me ocurrió simplemente, y es una tontería, pero se me ocurrió porque como en las cámaras de Sony tienen la palanquita de foto, vídeo, Sí, el SIQ, SQ. y yo estaba así como, ¿y el SIQ este qué es? Pero no lo sabía, ya cuando lo muevo digo, ¿pero que tienen una palanquita solo para hacer cámaras lentas y cámaras rápidas? Digo, esto, El Slow and Quick este. el slow and quick, digo, a esto hay que darle, a esto hay que encontrarle uso. Y probé a hacer ese tipo de cosas, la verdad es que me moló, y luego vi que a la gente le gustaba y que no te lo pedían porque no lo habían visto, pero cuando se lo Sí, mostrabas es una cosa que decían, mola. hostias, Sí, sobre todo para esto un actor es muy potente. sí, es muy potente y es muy exigente porque luego vienen ay, es que no me... Vamos a repetirlo, sí, vamos a te iba a decir. repetirla. Y ya es como, madre mía, ¿en qué hora se me ha Ya. ocurrido?
En luz continua, que es algo que comentabas que no pasaba en flash, es muy importante el CRI, ¿no? Que tengan Sí. las luces, ¿no? Y muchos de los que a lo mejor no se estén viendo se pueden ahora lanzar a buscar, oye, pues si hoy en día esta posibilidad con luz continua, voy a buscar una luz continua y por presupuesto a lo mejor me encaja esta o esta, pero claro, es lo que tienen de bueno las luces continuas, que yo creo que cada vez hay más abanico con precios reducidos que den un buen CRI, pero esto al final es el color que transmite, ¿no? La importancia de... Sí, viene a ser un poco la fidelidad del color. Sí que es cierto que como yo no tengo tanta formación en vídeo, yo no soy, yo hago vídeo de ser Sí, desde la fotografía. de haberte montado el set de... Entonces, casi. claro, este concepto yo lo tengo siempre un poco más difuso, pero viene a ser un poco la fidelidad del color. O yo lo suelo resumir o lo entiendo más o menos como la fidelidad del color. Luego, como casi todos estos dispositivos, estos focos, suelen ser o bicolor o full color, porque también te dan la posibilidad de tocar el RGB para crear luces de colores sin necesidad de usar geles, que es una cosa que a mí me petó la cabeza cuando lo probé, el no tener que poner geles a una luz blanca, sino poder elegir tú el tono exacto que quieres de tono, saturación, luminancia o rojo, verde, azul. Y la parte luz blanca tienes el bicolor, puedes poner los Kelvin directamente y puedes incluso jugar con las dominantes verde magenta, que eso Ah, también pues sí, también con es el una tinte. locura. Sí, 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 puedes tocar el verde magenta, con lo cual, si tú tienes luces ya en la sala, podrías incluso adaptarte a ellas al Sí, y milímetro. cuadrarlas Que con es otro tipo de iluminación que sea un poco exactamente. verde o... No todas las luces ofrecen eso, y es donde se ve un poco ya las gamas. El que te ofrece correcciones de verde magenta ya suele ser una gama un poquito superior y ya suele ser un poquito más caro. Pero en general, ahora mismo, y esto es algo que yo creo que se puede decir, pocas marcas hay que no estén ofreciendo cosas que por lo menos te sirvan. O sea, ya a partir de ahí el presupuesto te va a marcar un poco. Pero si quieres hacer una inversión, si te lo quieres, si te lo quieres plantear en serio, tienes una inversión muy fuerte, etcétera, yo te diría que fueras a marcas solventes. Te hablo de Nalite, pero bueno, que te puedo hablar de cualquier otra, de Aputur, o te puedo hablar de marcas que ya tienen un buen rodaje. Pero, por ejemplo, y yo, esto es algo que lo he comentado fuera dentro y luego también yo lo he probado en mis caras, pues estaba haciendo presentación de productos. Con Zhiyun, por ejemplo, Zhiyun está haciendo cosas muy interesantes y sobre todo también muy enfocadas a otro tipo de fotógrafo, A la videógrafo, creación de contenido, diría yo. creador Cosas de pequeñas, contenido, ligeras. cosas más de andar por casa, cosas más de montar un set rápido en minutos, Y cosas de tener un foquito y moverlo tú. de llevarte una mochila, un foco, una cámara y Exacto. hacer Y cosas, son sí. cosas que realmente yo creo que son muy interesantes porque al final la democratización de la fotografía que trajo el digital, tan, tan amado y tan odiado para muchos, ha venido también a la luz. Con el LED. Con el LED, vino en su día con los flashes de Zapata, con los Cobras, con el Strobist este Sí. famoso, pero ahora todavía más porque estos LEDs están aportando mucho movimiento, están haciendo mucho ruido y están removiendo mucho el avispero, que eso al final siempre viene bien. Genial. Pues te iba a comentar también, tenemos aquí uno de tu último libro, que es La fotografía al desnudo, que no sé si, esto ya pregunto a la parte de la tienda de Fotografiarte, que próximamente haremos algunos sorteos de estas unidades y además Antonio os dejará algunos dedicados, ¿vale? Así que estad atentos a próximos vídeos, sorteos que hagamos en el canal, porque os vais a poder llevar alguno de ellos. Ahora, dentro de lo que es tu trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué disfrutas fotografiando? Pues mira, por la parte de clientes estoy contento porque me- sí que es cierto que como al final derivé mucho la parte hacia la formación, tengo menos clientes porque dejé de hacer búsqueda activa de clientes en cierto modo, entonces me vienen un poco gente por otro lado. Entonces al final tengo menos trabajo comercial, pero la parte buena es que me suelen pedir las cosas que me gusta hacer. Entonces, o las cosas que me ven. También es otra movida de estrategia en redes. Yo tengo 6 cuentas de Instagram. Entonces, la principal mía es donde muestro las fotos, que es la que más conoce la gente, donde muestro las fotos más enfocadas a una audiencia de fotógrafos que quieren inspiración o aprender o ver ideas nuevas o ver cosas de fotografía de iluminación en estudio, de retrato, etcétera.
y por ahí me están entrando de vez en cuando clientes que ven ese tipo de fotos y les gusta y quieren tener ese tipo de fotos. Actores, etcétera, pues bueno, al final siempre te conocen. Y estoy, como te digo, muy volcado en el tema de formación. O sea, al final yo llevo 15 años de fotógrafo, pero llevo 12 años de profesor. O sea, llevo 12 años haciendo talleres, cursos, estuve 8 años en una escuela y todo eso al final lo he movido a la plataforma mía, la plataforma online. Y aparte de esto que te digo de los talleres online en el estudio, también hacemos clases teóricas, etcétera. Pues de vez en cuando pues monto cursos independientes pues, para venderlos en mi web, de retrato, de iluminación con colores, cosas de estas. Y luego pues las clases personalizadas, hago mucho one-to-one a fotógrafos pues, que quieren a lo mejor pues, empezar a profesionalizarse, lanzarse o renovarse, etcétera. Y al final hay muchos huevos en muchas cestas. El estudio también lo alquilamos para otros fotógrafos o para producciones. eh, un montón de las colaboraciones con marcas que también, pues muchas veces presentaciones de producto o este tipo de cosas también hacemos. En fin, pues Un poco de todo. la vida del Abrir el autónomo. abanico mucho para conseguir un poquito de... Esto lo hemos hablado con algún otro fotógrafo. Ir Sí. consiguiendo un poquito de cada lado para que al final todo junto haga un Claro, poquito para las facturas. tienes que diversificar porque al final haces muchas cosas, no vives de ninguna de ellas en solitario, porque muchas veces dicen, no, pero es que lo de vivir de la fotografía es vivir de tus fotos, de vender tus fotos. Y bueno, yo conozco a muchísima gente que vive de la fotografía, pero muy pocos que vivan De vender solo fotos. de hacer fotos a Sí. clientes, que los hay, Sí. pero al final nos diversificamos Sí, es un poco mucho. todo. Y mi vocación también ha sido muchas veces la de enseñar. Entonces, el otro día reflexionando, no sé si lo hablé con un compi, bueno, con Rodrigo, no sé si lo estaba hablando con él o con algún otro compañero, digo, es que a mí la parte de profesor casi me ha dado lo más bonito, porque consigo vivir de enseñar, pero yo cuando enseño hago las fotos que yo quiero hacer. O sea, muchas veces yo enseño, Sí, hacer fotos para enseñar. pues cómo hago pues, mi trabajo de desnudo, que sobre todo la mayoría es obra personal. Porque yo pues, hago en desnudo las fotos que quiero. Hago en moda las fotos que quiero, porque tampoco, y por ahí, haciendo clases y enseñando cómo hacer esas fotos, consigues al final pues los alumnos que se suscriben a la plataforma, etcétera. Entonces, en cierto modo digo, joder, es que me están pagando por hacer las fotos que yo quiero hacer. Es que ese es el sueño Sí, que al final tenemos todos. vendes fotos, por así decirlo. Claro, las claro, o vendes sea, para realmente lo que formación. estás vendiendo es formación, pero estás teniendo ingresos haciendo las fotos que tú quieres hacer. O sea, que es muy guay. Estamos haciendo ahora, de hecho, te lo cuento así off topic, estamos haciendo meses temáticos en el aula, en plan de, os enseño un fotógrafo, hago una clase teórica, os cuento su vida, su obra, analizamos su trabajo, iluminación, etcétera. Hacemos como un análisis del fotógrafo y luego a las 2 semanas hacemos una sesión de fotos al estilo de... Entonces hemos fusilado a Peter Lindbergh, hemos hecho una sesión de fotos recreando el estilo de Annie Leibovitz, estos escenarios con esos fondos de Sí. lienzo, esas luces tan suaves, cómo hacer ese esas HDR, luces tan que da ese suaves, ese aspecto. look, tal. Y ahora la semana que viene vamos a hacer una sesión inspirada en Erwin Olaf, que no sé qué coño voy a hacer, pero me metí en un jardín muy bonito y es ese tipo de cosas. Si no tuviera, por ejemplo, el soporte del canal de YouTube o el soporte del aula, yo no podría hacer esas cosas, porque al final es una inversión, es montar un escenario, buscar Sí. ropa, buscar una modelo, una maquilladora, Sí, un eso, no sé qué. eso no es vender una foto, pero al final es Claro, trabajo del fotógrafo. es el generar financiar todo una eso. foto. Sí. Y la verdad es que me parece, al final es uno de los proyectos más bonitos que he tenido porque justamente me está permitiendo hacer ese tipo de cosas que si no me sería muchísimo más difícil hacer. Sí, porque un cliente no te. Un cliente suele ir a una cosa, necesito esto y tal, Sí, y aquí al final tú decides lo que claro. haces y que quien lo quiera Si un aprender, que cliente venga. me pide hacer unas fotos al estilo de Erwin Olaf y me lo paga, o sea, Ya. yo me caso con ese tío, me caso con ese cliente.
Cuando hablabas de lo que hacías últimamente y tal, hablabas también de los colores, que lo hemos dejado un poco de Ujú. lado en la entrevista, pero yo hace ya muchos años ya que estuve en tu estudio y que te vi ya probando con Sí, geles, ¿cómo ha cambiado eso el LED? Porque creo que eso ha cambiado hoy en día, ha el cambiado, tema de la luz de color. ha cambiado mucho y para bien, porque ahora yo le pongo geles a los flashes, porque siempre he puesto geles a los flashes, pero ahora los LED te permiten justamente eso, cambiar tono, saturación, luminosidad y a veces también, o por la misma, o por el mismo dispositivo, por el mismo foco, o con la aplicación que se conecta por Bluetooth, puedes elegir el RGB, o sea, te sale la rueda cromática y tú eliges el color que quieres. De hecho, puedes incluso tener varias luces y crear las combinaciones de colores utilizando la rueda cromática. O sea, no tienes ni siquiera que hacer un trabajo como muy de pensártelo. O sea, dices, vale, pues en la rueda, mira, aquí tengo el rojo, pues me voy aquí y pongo un cian. Y juntas los colores así, es una pasada. Yo me divierto un montón, porque además la fotografía con luces de colores es una de las partes de la iluminación que para mí son más divertidas, porque te permiten jugar a una cosa que a mí en fotos siempre me ha interesado mucho, que es mostrar cosas que no sean reales, o sea, ir un poco a un tipo de iluminación más irreal, menos convencional, por Sí, así más decirlo. fantasía, ¿no? Más Podríamos decir. fantasía, no más fantástico, pero sí más fantasioso quizás, no sé. Y por ese lado, la verdad es que siempre me ha gustado, siempre me ha parecido súper interesante esas mezclas cromáticas y con la iluminación continua, con la LED, es súper fácil hacer eso. O sea, es súper intuitivo, lo estás viendo en el Lo ves, eso te iba a momento, decir, que que eso lo también ves. te ayuda mucho. La persona lo ve, con lo cual, si tú estás intentando crear algo, que al final algo irreal, pues va a ser algo, vas a intentar crear como un poco un personaje, ve más claro el personaje, no tienes que enseñarle la foto y yo creo que es mucho más potente en ese sentido que trabajar con los geles, dentro de que al final, pues bueno, si trabajas con flash no te queda otra que usar gelatinas de colores o lo que sea. Sí, esto para que os hagáis una idea, justo abajo en la descripción ya sabéis que siempre os dejamos las redes sociales de Antonio, donde podéis ver un ejemplo porque lo vais a ver fotos en las que parece que tenemos una luz blanca, pero que aparecen cosas de colores y Hay bueno, movidas muy raras, hay movidas muy raras, pero justamente es lo divertido, el tema de poder jugar también con las mezclas de luces. Siempre me ha gustado mucho la parte creativa que puede tener los desafíos técnicos. Mezclar a lo mejor un flash con la luz de un proyector, mezclar flashes y luces continuas, incluso muchas veces hacer largas exposiciones donde el flash congela, porque el flash es un destello, pero la larga exposición te permite hacer barridos con la parte de luz continua que tienes. Y todo eso también ahora con estas luces que tienen también no solamente la posibilidad de cambiar los colores, sino también la posibilidad de crear efectos, como que las luces se apaguen y se enciendan, que te vayan cambiando el color y que te vayan dando como una especie de bucle de de diferentes color. colores, exactamente. Que eso se usa mucho para grabaciones, para cortos. Si tú quieres poner una luz de discoteca, pues una luz de Sí, discoteca claro. es una luz de color que va cambiando todo Se el utiliza rato. como un recurso ambiental muchas Exacto. veces, pero en este caso lo utilizas como un Yo lo recurso de utilizo para iluminación. foto porque yo no grabo, nunca he pensado en hacer un corto tenga una escena en una discoteca. Digo, bueno, pues Ya. esto yo tengo que usarlo igualmente. Y estas luces lo permiten. Entonces es una cosa que la verdad es que al final todo es un juego y con todo se puede jugar. Y en cuanto a los modificadores, ¿hay alguna diferencia entre utilizar luz continua, luz de destello? En realidad para mí no hay diferencia en cuanto a los modificadores. Suelen ser más o menos los mismos y al final, para mí, de hecho, los modificadores son lo más importante en realidad, porque son los que le da el toque particular, el gusto personal a cada fotógrafo. Hay fotógrafos que les gustan las ventanas cuadradas, hay otros que les gustan los Sí. octas, a otro le gusta el paraguas, a otro le gusta el octa hiper grande gigante. Otro solo utiliza las ventanas, las softbox con nido de abeja, porque le gusta que la luz vaya muy focalizada. Y ahí yo de hecho detecto más a los fotógrafos por el tipo de luz que tienen muchas veces que por otras cosas como el color o los temas incluso. Entonces, la luz para mí es la piedra angular del estilo de un fotógrafo y los modificadores son justamente
ese punto, del mismo modo que un objetivo te cambia de usar un 35 a un 70-200, te cambia mucho la foto por la estética, por el desenfoque, etcétera. La profundidad de campo o la profundidad de iluminación, de contraste que te puede dar un modificador es justamente para mí lo que define a un fotógrafo de estudio. Sí, cuando uno se pone a mirar fotos de retratistas y ve los esquemas de iluminación, se mantienen normalmente siempre los esquemas, mantienen siempre el mismo Sí, esquema y sí que cambian, sin embargo, muchas veces la focal, ¿no? Para intentar decir sí. cosas diferentes o depende el sujeto que estén retratando, pues a lo mejor se van a angulares más cerca o se alejan un poquito, Pero las luces pero pocas la veces, luz, si te fijas en el ojo, siempre siguen pocas el veces mismo cambian, patrón. pocas veces cambian. Los fotógrafos, los grandes fotógrafos son un poco pesados en ese aspecto porque es que se enganchan una luz. Annie Leibovitz lleva haciendo no la misma luz, Sí, pero el porque mismo estilo de pero el iluminación, mismo estilo de iluminación siempre y es lo que la define. De hecho, tú sabes que una foto es de Annie Leibovitz por el tipo de iluminación. por el tipo de iluminación, o sea, y Richard Avedon era igual, Helmut Newton, aunque trabajaba en exteriores mucho, también buscaba la misma luz en exterior, porque al final Sí, es también la utilizar el buscas, sol como también foco. la buscas, y Platón, por ejemplo, por irnos a más Mm, contemporáneos, pues que Platón es que la luz de Platón es súper, sí, súper, súper identificativa. Entonces, sí que es cierto. Los modificadores, mm, a mí me gustaría incluso, yo tengo el problema de que como utilizo Profoto en Flash y Nanlite en continua, muchas veces no puedo mezclarlos. Pero a mí me gustaría poder mezclarlos. Tengo que pillarme un par de adaptadores de montura. Ahora me pasaré por la tienda y lo preguntaré a ver si tienen. ¿Tenéis adaptadores de montura? Sí, me dicen que sí. Porque al final sí que a mí me gusta mezclarlos, pero ahora mismo tengo como demasiado modificador porque lo tengo todo sí, que todo duplicado. casi duplicado. Al final también como tenemos el estudio de alquiler, nos podemos permitir tener demasiados Sí, modificadores, pues siempre hay uno que pide el octa de 140 porque el de 150 no le sirve. ya. Entonces, bueno, Bueno, pues Antonio, pues muchas gracias por compartir este rato con nosotros. un placer. A vosotros deciros que recordar que tenemos estos libros de Antonio, que tienes dos. Te Ujú. has hecho dos, bueno, además buenos Ten- tochos Tengo de dos niños y fotografía, me han salido hermosos, me han salido hermosos. Esto en un día no te lo acabas, ¿eh? que tienes por un lado el de retrato y Sí. este que es arte Y al desnudo. el de arte y desnudo, sí, sí, sí. Que este es un poco más, yo diría que este es un poco más tú a lo mejor y el de retrato yo lo vi muy, muy para aprender, muy técnico, un manual. Yo buscaba precisamente eso. Yo buscaba que el de retrato fuera un libro que la gente pudiera echarle mano de vez en cuando durante muchos años, que fuera un libro al que poder acudir. Consultar. Exactamente. Y con este me permití hacer una especie incluso de fichas, porque al final tengo 50 esquemas de iluminación y 50 propuestas de poses explicadas, pero sí que quería también aquí un poco digo, aquí me voy a poner creativo, porque al final 50 esquemas te inventas cosas. Ya. Y me permití el inventarme cositas y disfrutar un poco de ese proceso. Entonces sí que es cierto que me costó más esfuerzo hacerlo, pero lo siento más, estoy más orgulloso precisamente fíjate, de este, que del primero que fue un poco como El primer parto. el primer parto y el parto de verdad, y la gente lo ha valorado muchísimo. Yo todavía a día de hoy me sigue escribiendo gente que me dice, me estoy leyendo tu libro, me está encantando, no sé qué, o alguno que me dice, es la tercera vez que me lo leo, digo, chico, ¿qué haces? Para el examen. Sí, 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 es increíble, pero el primer libro, por ejemplo, me ha traído muchísimo feedback positivo, me ha dado como se dice ahora, me ha traído muchísimo amor de gente que me lo ha dicho mucho. Sin embargo, yo de este estoy muy orgulloso precisamente porque con este creo que saqué lo que quería y eso Eso es lo que, muchas veces eso no es es lo que dicen fácil. muchas madres de su primero y su segundo hijo, ¿eh? Sí, 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 luego el tercero ya te saldrá rana, Sí. ya, pero veremos. Bueno, pues lo dicho, gracias a todos si habéis llegado hasta aquí. De nuevo agradecerle a Antonio este ratito hablando Un un placer poquito siempre. de iluminación. Y ya sabéis que como siempre, justo en la descripción del vídeo ahí os dejamos los enlaces a las redes sociales de Antonio donde podéis ver alguna de esas fotos que ya os digo, echar un vistazo. Buscad esas fotos en las que se intuyen esas luces de colores y esas cosas locas que dice Antonio. Y además también tenéis ahí todos los enlaces a las redes sociales de la tienda y todo eso. Así que gracias a ti y a todos vosotros por llegar hasta aquí.